Lo saludamos. Arranque usted con la entrevista, porque usted tiene que hacer antes. Comience usted, Javiercito, con la entrevista con Diego Ordóñez, por favor. A ver si allí. Ahí, Javier, sí. Ok, Ya. ahí. ¿Qué decías? Está con nosotros Diego Ordóñez y arranca tú con la entrevista porque tú tienes que salir más temprano que nosotros, así que arranca tú, por favor. Ok. Gracias a nuestro siguiente invitado, Diego Ordóñez, que está con nosotros en la plataforma. Buen día, en nombre de todo el panel de I99. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bienvenido. ¿Es tan difícil gobernar en este país frente a una situación de tensión que vive la Asamblea con el Ejecutivo? Si solo nos centrábamos en ese ámbito, con certeza la conclusión sería que es muy difícil, ¿no? Pero me parece a mí que la postura que adoptó el presidente, yo diría que es sabia, ¿no? Es la de tomar distancia, ¿no?, de una asamblea que se ha vuelto tóxica, de una asamblea que lo que genera es un espectáculo, diría yo, penoso para la democracia, penoso para la credibilidad en las instituciones, pero es mejor tomar distancia, ¿no? Y señalo esto, ¿por qué? Porque el presidente tiene dentro del ámbito de sus competencias una serie de atribuciones que le permiten tomar decisiones de política pública en el cumplimiento de lo que es su plan de gobierno. Es lamentable, ¿no?, que hay cosas que sí, en las que se depende de la Asamblea para tener mejores herramientas, por ejemplo, en lo referido a seguridad, que la Asamblea pues tiene guardada ahí ese debate y en medio de toda esta trifulca y recursos y denuncias y acciones de amparo y esta pelotera, tiene guardada la ley de seguridad, tiene guardada la ley de comunicación, archivó la ley de inversiones. Lo ideal sería poder contar con la Asamblea como un actor, ¿no?, como un protagonista positivo, constructivo, pero si eso no es posible, lo saludable es tomar distancia y el presidente siga gobernando como está haciendo, como ha gobernado estos 10 meses, a pesar del bloqueo de la Asamblea Nacional. ¿Y ese distanciamiento o ese tomar distancia, qué significaría? ¿Siguen ustedes con el tema de gobernar con decreto? Mire, el presidente no tiene arte ni parte en la resolución de ese conflicto dentro de la Asamblea, ¿no? Que si es la señora Yori, que si es el señor Saquicela, las cosas no van a cambiar. No va a cambiar si se sale uno, se siente el otro. No va a cambiar la dinámica de la Asamblea. Esa Asamblea tiene perdida la perspectiva, no tiene la óptica centrada en lo que interesa a los ciudadanos. En esas circunstancias, como le decía hace un momento, el presidente tiene la capacidad de, con mecanismos, entre otros reglamentos y decretos y otras formas de aplicación, diseño y aplicación de política pública, instrumentar medidas que vayan orientadas en el sentido de aquellas soluciones que son las que queremos estructurar, ¿no?, que aumenten la inversión y que generen empleo. Esto que suena muy fácil es un proceso muy complejo, ¿no?, y demanda políticas que tienen que ver con manejo arancelario, políticas comerciales que tienen que ver con la apertura a otros mercados, ¿no?, regulaciones en materia laboral que faciliten, que simplifiquen la tramitología, regulaciones en el Servicio de Rentas Internas, regulaciones en el Servicio Nacional de Aduanas, en toda esa oficina pública en la que existe una interacción entre el sector público y el sector privado, empresas o personas, es bueno que este proceso se facilite de manera que haya un ambiente más amigable a la inversión. Esto está dentro del ámbito de las competencias del presidente y en todo esto se está trabajando independientemente y alejados de ese conflicto politiquero de la Asamblea Nacional. Gracias. De mi parte, en el panel continúa con la entrevista, doctor. Diego, con todo lo que está pasando, ayer me pasaron una encuesta de la empresa Market y sigue descendiendo la popularidad de la Asamblea. Es terrible. Antes tenía 12% de no aceptación, ahora está en 9 u 8 de aceptación. Es decir, la ciudadanía tiene una, digámoslo así, una impresión
de la Asamblea Nacional terrible. Y entonces pienso yo que de pronto la forma de poderse comunicar la gente, y esto es mediante la consulta popular, porque no puede ser, como le decía antes de ayer yo, le dije a Iván al vicepresidente de la Asamblea, al señor Saquicela, le dije, señor Saquicela, ¿cómo puede ser que la ley de comunicación esté durmiendo ya más de 9 meses? ¿Cómo puede ser que la ley del uso del ejercicio de la fuerza tenga dormida tantos meses? O sea, le dije que la ley de educación superior, lo normal, no me dice ya se va a arreglar, ya la de comunicación está para segundo debate, pero estamos 9 meses, o sea, hay una inacción y una abulia, aparte de una forma no técnica de hacer lo que le mandan los jefes o los dueños de los partidos, que conspira contra el Ecuador, Diego. Estimado Eduardo, la pregunta al señor Saquicela, que ponemos en persona de él, pero la podemos poner en cualquier asambleísta, va a tener siempre la misma respuesta. ¿Por qué? Ya va a salir, pero ¿por qué no sale? Porque no están interesados en discutir estos temas, no están interesados. Señor Saquicela está ahora empeñado en ser el presidente de la Asamblea. Es verdad. ¿Usted cree, Eduardo, creen amigos que a algo más le importa al señor Saquicela que eso? No le importa. A la señora Yori quedarse en el puesto. O a los otros asambleístas, votarles a los de la Comisión de Fiscalización. O crear mecanismos para lograr la impunidad de sus presos, de sus prófugos. Este es el drama de la política al interior de la Asamblea. Ahora, refiriéndome a las encuestas, usted debe haber visto, ¿no?, que al mismo tiempo que sucede esto en la credibilidad de la Asamblea Nacional, cómo la posición del presidente se mantiene bien. La gente tiene esperanza. Y esto tiene que ver con un fenómeno político, social, sobre el cual me parece que hay poca reflexión. Y voy a volver a repetir, como lo he hecho en varias oportunidades. El conflicto político de la Asamblea es un conflicto que está circunscrito al perímetro de la Asamblea. No sale de ahí. Sí, señor. Es un conflicto de políticos por intereses de políticos. Ese conflicto no está transferido a la calle. En la calle no tiene usted manifestaciones, paralizaciones, actos de violencia, de vandalismo, ¿no?, de lo que llaman protesta social, que a veces tiene estas degeneraciones, ¿no?, de violencia. No. Y es precisamente porque, con esto explico la razón objetiva de por qué las cifras de aprobación del presidente en todas las encuestas a las que tenemos acceso son buenas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están confiando que vamos bien, que no se han solucionado muchísimos problemas, pero vamos bien y vamos a estar mejor. Y en esta frase, ¿no?, refleja una actitud de optimismo, ¿no? Decir, bueno, podríamos estar mejor y vamos a estar mejor. Y cuando usted contrasta esta sensación de la gente en la calle, en la gente que está preocupada de su vida diaria, de que haya empleo, de que haya oportunidades, ¿no?, versus el conflicto politiquero, por eso el deterioro de la credibilidad de la Asamblea y por eso la mejora de los números del presidente de la República. Entonces, por eso incluso el presidente, no digamos que por esta relación de encuestas, sino por un principio democrático de entender hacia dónde tiene que orientarse el diálogo, es que dice, yo ya no voy a hablar con los políticos, voy a hablar con la gente. Y el presidente está en territorio. El presidente está recorriendo el país, está yendo a muchos sitios. 2, 3 días por semana, 2 por lo menos, está fuera del Palacio de Gobierno, compartiendo con la gente. Y además, hemos estructurado este mecanismo de la consulta popular para llegar a la gente, para que con su opinión ayuden a solucionar 3 problemas fundamentales. El problema del empleo, el problema de la inseguridad y el problema político que tiene que ver con la reforma institucional y el régimen de partidos. Por eso va la consulta, porque hay que ir donde la gente a pedir su opinión. Y ahí en la opinión se expresarán
las evaluaciones que usted acaba de mencionar respecto a lo que piensan sobre la Asamblea Nacional. En ese mismo contexto, Diego, hablemos un poquito de tiempos. El viernes estuvimos en la gobernación con los ministros y nos dicen que en un mes, estaremos en un mes ya listos con los temas me refiero, para luego seguir el proceso cuánto tomará y cuándo sería, así a ojo de buen cubero, la consulta, cuándo iría la gente a las urnas. El presidente va a hacer un viaje al Vaticano y a Israel. Sí, señor. Eso será a inicios de mayo. Sí. Y él quiere dejar, antes de su viaje, enviadas ya el cuestionario a la Corte Constitucional. Como sabe, la Corte tiene que calificar las preguntas previo al sometimiento al proceso de consulta. Entonces, esto será, digamos, hasta final del mes de abril, ya, en donde se enviaron las preguntas. Le menciono algo. Esto es un tema, creo que les comenté algún rato, esto es un tema que se viene discutiendo desde hace largo tiempo, ya cerca de 5 meses. Sí, señor. ¿No? Con profesionales en Quito y Guayaquil, con organizaciones de la sociedad civil, con miembros de la academia. Ya hemos llegado a tener una primera base de alrededor de 20 preguntas, ¿no? Y de esas 20 preguntas vamos a seleccionar cuáles son. Esto hablo con una base, no es que la consulta va a ser de 20 preguntas, sino con una base, ¿no?, para analizar las preguntas que sean, digamos, de mayor relevancia, mayor importancia, mayor impacto, dentro de estos 3 grandes temas que le acabo de mencionar hace un momento. Qué interesante, Diego, y enhorabuena que sea así. Jaime Velázquez sigue con Diego Ordóñez, aquí en I99 FM, 98.9 y I99 TV, en el programa Diálogo. Gracias, Eduardo. Diego, bienvenido. Me salta una duda, y es cómo hacer la consulta, porque según lo que hemos escuchado de los constitucionalistas aquí, es que no se pueden enviar leyes troll, es decir, que hayan muchos cambios en varias leyes en una sola consulta. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cuál es la estrategia que se plantea desde el Ejecutivo? Bueno, hay varias, digamos, condiciones que ha planteado ya la Corte Constitucional en relación a qué deben contener, cómo deben ser estructuradas las preguntas, ¿no? Y obviamente pues estamos teniendo toda la precaución del caso para que el texto de las preguntas pues se acomode a estos lineamientos ya definidos por la Corte Constitucional. En cuanto a las leyes, obviamente pues hay también requisitos, ¿no?, para que poder someter a consulta popular una ley, debe haber sido previamente negada por la Asamblea Nacional. Esto son cuestiones, digamos, ya de técnica jurídica que tienen que ver con la normativa constitucional y los fallos de la Corte, para que las preguntas entren a la Corte, se califiquen y se viabilice la consulta. Es decir, que podríamos pretender en un momento dado los ecuatorianos manifestarnos sobre la ley de inversiones, ¿o no? Esa es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Tema que todavía, de cuento, no pasamos a la definición de cómo plantear ese tema. Pero eso está dentro del campo de las necesarias reformas que tienen que ver con inversiones. También habrá que proponer algo sobre el empleo, ¿no? Sobre temas ya que están reglados en la Constitución, que son a todas luces inconvenientes en términos de fomentar plazas de trabajo. La seguridad, que es importantísima para todos los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? En Guayaquil, sí, señor, así es. Vemos a cada rato este tipo de inseguridades que se viven en cada ciudad del Ecuador, ¿no? Creo que es importante que el pueblo se manifieste en este tema, ¿no? Bueno, primero yo quisiera sobre eso resaltar el hecho de cómo fue manejada la crisis en la cárcel de Turi, ¿no? Hubo una respuesta, digamos, más estructurada. Ahora, siempre es bueno hacer notar la extraña coincidencia, ¿no?, entre la designación de 2 ministros, el uno de la política y el otro de es extraña la coincidencia, coincido, Diego, es muy extraña, ¿no? Y al día siguiente, pues un motín que deja una cantidad de muertos, pues que es penoso, ¿no? Es penoso.
Además le digo por un detalle, ¿no? Por un detalle. En días pasados, en una reunión en la que estuve presente, el secretario del servicio del SNAI, la entidad que tiene que ver con el sistema carcelario, hacía una presentación y él presentaba como resultados que de enero a marzo del año 2021 hubo 83 muertes violentas al interior de las cárceles. Y de enero a marzo del año 2022 solamente 8. Lo que significaba pues que había un resultado positivo en cuanto a la pacificación, en cuanto a la presencia, digamos, para ordenar, para mantener el orden, para mantener la paz de Fuerzas Armadas y Policía en ciertos sectores del interior de las cárceles y en los perímetros. ¿Cuál es su criterio con respecto a la posición del presidente de El Salvador con respecto a la seguridad? Que inclusive hay una serie de mensajes, e inclusive les dice al tema de derechos humanos que si se meten no le importa, y un sinnúmero de situaciones que hablan de que a los delincuentes hay que acabarlos, y si comienzan con delincuencia afuera no les vamos a dar de comer en las cárceles. Una serie de mensajes que ha hecho el presidente. ¿Cuál es su criterio al respecto, Diego, con este tipo de situaciones en otros países? Bueno, me parece a mí que la postura del presidente Salvador realmente es extrema, ¿no? Es una postura que es difícil de compartir. Es difícil de compartir porque si algo que los abogados sabemos, ¿no? Es que cualquier prevención que existe en la ley para proteger, digamos, a través del debido proceso, es para defender a los inocentes. Y a veces hay que tener mucho cuidado en pensar que rompiendo el debido proceso se garantiza justicia, ¿no? Porque en el momento en que se rompe ese debido proceso, quienes son afectados son los inocentes, porque no hay la forma de discriminar si realmente son culpables o no. Esto es lo primero. Lo segundo, sin duda, y quisiera además establecer con contraste, ¿no? Estos resultados que yo le mencionaba hace un momento, ¿no? Respecto a la reducción de las muertes violentas y peligrosidad dentro de las cárceles, que no tiene relación, digamos, con lo que acaba de suceder en Cuenca. Por eso es que sí me sorprendió y me resultó del todo extraño y digamos, preocupante esta coincidencia, ¿no? De este nivel de violencia de golpe, de pronto, cuando las condiciones dentro de las cárceles más bien estaban tendiendo hacia ser menos complicadas. Pero todo esto dentro de un plan que tiene como eje la defensa de los derechos humanos, ¿no? Claro, y además lo que ha sido reconocido por la misión que diría yo que pasó casi desapercibida en la opinión pública, la misión que visitó el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo una evaluación sobre la gestión del gobierno del presidente Lasso en el sistema carcelario. Ese es un informe extremadamente importante para comprender dónde están las causas estructurales, ¿no? Administrativas, legales, de la crisis carcelaria, del hacinamiento, ¿no? De la falta de garantías, del fomento de condiciones para la violencia, y además dejando claro que el gobierno del presidente Lasso ha manejado la crisis, lo ha hecho bien dentro del campo de las posibilidades, siempre respetando los derechos humanos. Y eso me parece que es importante, pues que esa combinación entre una actitud firme, férrea, decidida, ¿no? Sin rebasar los límites de los derechos de las personas. Y por eso es que fíjense ahora, el ministro del Interior, el general Carrillo, ha dicho, y el presidente lo ha ratificado, los cabecillas, los promotores de actos de violencia, como los que sucedieron en Turi y puedan suceder en otras cárceles, terminarán con su humanidad en La Roca, en la cárcel de alta seguridad de La Roca. Y dicen, no, pues que no tiene condiciones. Bueno, en las condiciones que esté. Claro. Porque no se puede ¿no? Tener, eso sí, es muy importante, una postura débil, ¿no? Blanda. Hay que responder con la fuerza de la ley, con la fuerza del imperio del Estado, para reivindicar el hecho de que hay un Estado que tiene la obligación
Y eso es fundamental, de defender la seguridad de las personas. Y defender la seguridad de las personas pasa por poner en orden las cárceles. ¿Por qué? Porque esa violencia al interior de las cárceles se transfiere a las calles. Entonces, poner violencia fuera impacta dentro de las cárceles y poner orden, en las calles impacta dentro del orden en las cárceles, y poner orden en las cárceles impacta en el orden que debe existir en las calles. Hay que ser fuertes, pero dentro de los límites que, como digo, se ha mantenido el gobierno en respetar los derechos humanos de las personas. Totalmente de acuerdo con usted, Diego, pero lo único que me salta la duda es, ¿se controlan o no las cárceles después de ver lo que sucedió en Turi? Porque si veníamos a una baja y de repente hay esta coincidencia, o no coincidencia que usted lo llama, ¿hay el control o no? Porque ¿cómo puedes? O sea, hay 20 muertos, ¿no? Y no estaba así la cárcel, entonces, ¿perdimos el control o no? A ver, el control, como les menciono, se refleja, digamos que la cifra refleja un nivel de control. Ahora, obviamente, este es un tema que no se soluciona simplemente pues poniendo policías militares en los perímetros y en ciertos espacios específicos de las cárceles, a donde por ley pueden ingresar. Hay otros en los que por ley no pueden ingresar, solamente lo pueden hacer los guías penitenciarios. Hay otra serie de mecanismos que tienen que instrumentarse, ¿no? Que, por ejemplo, entre otros, es un control interno de comunicaciones. Ese control interno de comunicaciones supone pues convertir a las paredes, a las cárceles, en reales centros carcelarios, porque lo que se hizo durante el correísmo, ¿no?, es construir, y probablemente ahí hubo coimas y comisiones, pero no construir un sistema carcelario, ¿no? El sistema de cárceles no solamente son las paredes, no solamente son las rejas, hay todo un concepto, ¿no?, una tecnología en torno a cómo se tienen que manejar las cárceles, ¿no?, para garantizar, primero, seguridad, rehabilitación, y que el ambiente interno sea seguro, pues en la medida de lo posible, porque también hay personas que están de alta peligrosidad, pues, ¿no?, que por naturaleza son violentas, y eso ya es muy complejo de resolver. Para eso también existen las prisiones de alta seguridad, y una prisión de alta seguridad tiene otro concepto, ¿no?, de baja peligrosidad. Pero claro, ahora todos estaban en lo mismo, alta, baja, media peligrosidad, ¿no? Y claro, pues, en ese ambiente, pues, los de alta peligrosidad atentan contra los de menor peligrosidad. Y esto es algo que tiene que modificarse. Esto es un problema del sistema. Sí, señor. Para eso, pues, hay ahora, trabajando desde hace algunos meses, una persona, el general Ramírez, pues que tiene, yo diría, hasta ahora muy buenos resultados. Está avanzando rápidamente en crear esto que les acabo de manifestar, para evitar que estos hechos se vuelvan a producir. Mi querido Diego, agradecerle su gentileza, como siempre, querido amigo, ya lo veré. Y pues muchas gracias, muy amable, Diego. A ustedes muchas gracias. Gusto de saludar. Siempre un gusto. Muy